Pues vamos a hablar del calor y de refugios climáticos, ¿no? Porque, bueno, ya les hemos contado, ¿no? Cómo el pasado mes de junio en la provincia de Alicante fallecieron 27 personas por motivos relacionados con el calor, cuando en el año anterior, en 2025, en esta provincia no había fallecido nadie, ¿no? En verano del año pasado, sin embargo, casi 300 personas pues fallecieron también en la provincia de Alicante a partir de julio, ¿eh? Y fuimos una de las provincias más afectadas por la mortalidad asociada al calor. Están aumentando las muertes por calor, pero la adaptación se estanca. Y nos dicen desde Greenpeace que solo uno de cada tres capitales de España cuentan con refugios climáticos. En la Comunidad Valenciana, dicen Valencia, es la única con refugios climáticos, todos de interior y abiertos únicamente en sus horarios habituales. Elvira Jiménez es responsable de adaptación al cambio climático de Greenpeace. Elvira, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Pues aquí aguantando el calor que se viene encima. Se nos está pasando el arroz, ¿eh? Me da la sensación, ¿no? Como Sí, decimos por aquí. sí, nos está comiendo el cambio climático por los pies, sobre todo con el tema del calor, porque venimos de un verano 2025 el más caluroso y este año pues ha empezado también con fuerza el calor y sin embargo, como comentabas, tanto las medidas de mitigación como las de adaptación van a una velocidad pues muchísimo más lenta en las que está avanzando el aumento de las temperaturas. A ver, mitigación y adaptación. ¿Qué significa estos dos conceptos? Cuéntales un poquito a los oyentes, Elvira. Pues la mitigación son dos caras de la misma moneda, ¿no? Cuando hablamos de la lucha contra el cambio climático, pues por un lado tenemos que hacer mitigación, es decir, reducir las emisiones, que son las que causan el cambio climático, y para ello pues hay que abandonar los combustibles fósiles o la adaptación, que es pues ante los cambios que ya tenemos encima y que se van a mantener todavía por años e incluso algunas décadas, pero lo que queremos con la mitigación es que no se agraven, ¿no? Pero bueno, ya Ujú. tenemos los cambios evidentes, pues es tomar Claro. medidas de adaptación pues a nivel social, a nivel de configuración urbana, en todos los sectores realmente se pueden tomar medidas para poder afrontar estos impactos que ya vemos, por ejemplo, ahora con el tema del calor, para que sean pues lo menos dañinos posibles, por supuesto, para la salud de las personas, pero también que no generen daños económicos y que nos hagan ser una sociedad pues más resiliente. Oye, y hablando de la adaptación, este informe se centra en los refugios climáticos. Em, Explícale a los oyentes también qué es un refugio climático, cómo debe ser un refugio climático, para luego hablar de lo que sucede en la Comunidad Valenciana, pero cómo debe ser uno de estos refugios climáticos que vosotros reclamáis. Pues pueden ser espacios de tanto de exterior o de interior que su objetivo principal es proveer de protección a la población, sobre todo las más vulnerables, las personas mayores o personas con enfermedades crónicas o la infancia, pues cuando no tienen esa protección del calor en sus propias viviendas, porque también tenemos el drama, ¿no?, de las viviendas que son inadecuadas. Ujú. Entonces, son espacios que pueden ser de exterior, un parque, una plaza, siempre, por supuesto, bien sombreadas o de interior. Y tienen que cumplir pues una serie de requisitos. Uno de ellos, por supuesto, es la propia temperatura, es decir, que nos proporcionen ese confort térmico que no tenemos en casa, pero luego también, pues para no acrecentarnos en desigualdades en cuanto al acceso a esta medida, pues tienen que ser accesibles, tienen que ser gratuitos, inclusivos, por supuesto, proporcionar zonas de descanso y de hidratación, porque la gente va ahí a buscar ese alivio, tiene que poder estar en ese espacio. Y luego también que estén bien identificados, comunicados a la ciudadanía y que abran en un horario adecuado, sobre todo cuando estamos hablando de alertas, ¿no?, de alertas sanitarias por calor, especialmente cuando hablamos de esos espacios de interior que suelen ser espacios de competencia municipal, pues tipo bibliotecas, centros cívicos, centros de mayores, es decir, son espacios que ya existen, por eso Ujú. es una medida sencilla a corto plazo, pero hay que habilitarla para que sean realmente efectivos, hay que habilitar estos Claro. espacios y garantizar que cumplen esas condiciones. Claro, entiendo que el principal problema de estos espacios o de los refugios climáticos son los horarios y luego, pues bueno, pues que tengan zonas de descanso, que tengan agua y demás, ¿no? También, ¿no? Claro, eso en las ciudades en las que sí que hay redes implementadas, en este análisis que hemos hecho ya por segundo año,
pues se siguen viendo esas carencias, sobre todo con el tema de los horarios, ya que muchos de estos espacios que son de competencia municipal como mantienen sus horarios habituales, y eso implica, pues sobre todo precisamente en verano, pues cierres por las tardes o en fines de semana. Hay incluso espacios pues culturales o bibliotecas que cierran semanas enteras durante el verano. Entonces los ayuntamientos no tienen que poner los recursos o ver las formas de, por lo menos en los momentos de alerta, habilitar, aunque sea una parte de esos espacios. No se trata de abrir todo el centro, pero para que la gente pueda realmente acceder a ellos, pues si no, no sirven para nada si no están abiertos en esos momentos. Claro, por una biblioteca puede ser como bien decías, ¿no? Un museo, ¿no? Como tenemos aquí el Museo de Pozo de Garrigós, puede ser un buen refugio climático, pero si no amplía los horarios, pues no sirve, no es efectivo, claro, ¿no? Uh-huh. Claro, o si no se ponen zonas de descanso, por ejemplo, a veces también se incluyen espacios como mercados municipales o sí, museos, pero en museos pues tendrá que haber una zona de descanso en una sala. No se trata de visitar el museo, ¿no? Sino de tener una zona ahí, o eso, en un mercado, pues una zona con bancos o sillas que no implique que tengas que consumir para poder permanecer en ese espacio, ¿no? Claro. Porque la gratuidad es importante. Oye, y yendo a la Comunidad Valenciana, Elvira, decís que Valencia es la única con refugios, la única ciudad con refugios, ¿no? Bueno, la que tiene una red de las ciudades capitales, sí, porque Castellón y Alicante no tienen habilitada ninguna red. En el caso de Alicante se publicitó el espacio que acabas de comentar, ¿no? Del Museo del Agua. Sí. Sí, pero bueno, no deja de ser un único espacio para toda la ciudadanía en una zona también, pues un poco apartada, ¿no? Ahí arriba, cerca de los miradores, sí. Que claro, imaginemos una persona mayor, vulnerable, pues no todo el mundo puede acceder a él, por lo tanto, no se puede considerar que realmente en el caso de Alicante tiene habilitada una red, ¿no? Porque solamente cuenta con un espacio, es anecdótico. Y la Generalitat sí que ha querido mover ficha, pero no ha terminado, ¿no?, de concretar, ¿no?, las acciones, ¿no? Sí, sacaron un decreto para crear una red de espacios climáticos de la Comunidad Valenciana con algunos criterios para que hubiese espacios que se pudiesen adherir a la red. Lo que pasa es que, bueno, ahora mismo si consultas la red en sí, solamente incluye 6 espacios y no están incluidos los de Valencia, por alguna razón. Los de Valencia no deben de haber rellenado el formulario, no lo sé, pero no están incluidos ahí, solo son 6 espacios en otros municipios. Por lo tanto, bueno, pues como que la iniciativa todavía no ha terminado de arrancar. Eso también en otras comunidades autónomas se ha hecho, por ejemplo, la Comunidad de Murcia o Navarra o Cataluña tienen ese intento de impulso autonómico de una red que, bueno, pues en este caso, como acaba de empezar, en el caso de la Generalitat, pues todavía deberá de difundirlo un poco más para fomentar que se adhieran más espacios. Y oye, ¿por qué crees que no hay esta voluntad política? ¿Es una cuestión de las autonomías? ¿Es cuestión de que hay pactos con Vox, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, en determinados ayuntamientos también? ¿Cuál es el motivo? Pues, a ver, en el caso de los refugios climáticos, que bueno, es una medida que a corto plazo puede ser efectiva, pero por supuesto hay que avanzar en medidas más transformadoras, ¿no?, de los espacios urbanos. Sí, luego te pregunto. Pues sí, precisamente, pues como es relativamente fácil de implementar, porque ya digo, es contar con espacios que ya existen, es habilitarlos, pues por eso la estamos un poco vigilando en cierto sentido, porque bueno, es algo que ante la situación tan crítica que tenemos de temperatura se debería como de impulsar más a nivel municipal, pero hay ciertas, pues sí, ideologías, ¿no? Parece que el cambio climático o la salud pública mismamente, porque con el tema del calor estamos hablando de la salud pública, pues parece que la voluntad política, pues o por desconocimiento o directamente por asociar este tipo de medidas a una ideología cuando no tiene ningún sentido. Estamos hablando de proteger a las personas, eso debería de ser un interés común independientemente del color político. Sí. Luego lo que pasa es eso, claro, hablamos muchas veces de los muertos por causas relacionadas con el calor, ¿no? Pero da la sensación de que como son personas ya mayores o que tienen dolencias o que como es muy, muy difusa la causa no le damos la suficiente importancia, ¿no? Quizás ahora más, ¿no? Eso sí que es cierto, ¿no? Quizás ahora estamos poniendo más el foco de atención en el calor, ¿no?
Sí, ahora se le está dando también más visibilidad, por lo menos desde luego desde los medios de comunicación como el vuestro, ¿no? Se está recogiendo mucho más toda esta información. También con el caso de la infancia, pues recientemente, estas semanas atrás, cuando se hablaba de las aulas, ¿no? Y de las condiciones Ujú. climáticas también en los centros educativos, es decir, que sí que es algo que efectivamente son... Bueno, suena mal decirlo, ¿no? Pero como que son muertes silenciosas, ¿no? No son Sí. tan aparentes como otras causas, pero los datos están ahí de las estimaciones, ¿no? De lo que nos cuesta año tras año el estar viviendo estas temperaturas y debería de ser una prioridad política absoluta, tanto mitigar el cambio climático Claro. como tomar medidas de adaptación. Claro, habláis vosotros de la factura del calor, una factura a la que no le damos la suficiente importancia, está claro, ¿no? Ujú. Sí, y deberían, vamos, este año, por ejemplo, se está trabajando el borrador del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que incluye o pretende incluir como medida pues una red estatal de refugios climáticos, entre otras medidas de adaptación. Bueno, pues veremos si al final tiene que haber coordinación, ¿no? Nacional, autonómica, municipal, siempre suelen ser las trabas, pero esperamos Ujú. que desde luego se impulse y a nivel de refugios climáticos la responsabilidad municipal es la primordial. Oye, Elvira, te quería preguntar también, porque hay ejemplos en positivo, ¿no? Y parece que Cataluña es una gran isla en comparación con el resto del territorio nacional. ¿Qué se está haciendo allí? ¿Qué están haciendo bien en Cataluña? ¿Qué medidas se están tomando que se podían imitar? O, sí, en otros lugares, como por ejemplo aquí en la Comunidad Valenciana, en Alicante. Sí, bueno, el caso de Cataluña es que han sido bastante pioneros y por lo tanto llevan trabajando, en el caso de los refugios climáticos, lo llevan trabajando ya bastantes años, entonces han hecho bastante avance. Siguen teniendo también limitaciones de cierres por horarios y eso, o sea que tampoco es que sea todo Ya. perfecto y muchos colectivos lo denuncian, pero sí que tienen algunos ejemplos al haber ido avanzando en esta red, como son, por ejemplo, la apertura de los patios escolares en determinados horarios, de nuevo, pero al barrio, que eso además refuerza el argumento, ¿no? De que tenemos que adaptar los centros educativos por la comunidad escolar, pero también porque son centros que luego en el barrio pueden suponer un punto de alivio y eso se está haciendo en algunos espacios. O también la incorporación de lo que se conoce más como microrefugios, que es permitir a pequeños comercios de barrio que se adhieran a esta red, rellenando un formulario, garantizando una serie de características, pero eso hace que se multiplique el potencial de espacios, ¿no? Pues si una farmacia de barrio o papelería o una pequeña frutería pues pone ahí todo gratuito, por supuesto, un par de sillas para que unas personas, por ejemplo, una persona mayor está yendo al centro de salud, hace calor, no encuentra espacio, puede hacer ahí una pequeña pausa, pues eso como que multiplica, ¿no? el potencial de refugio al calor al incluir estos espacios dentro de la red pública, pasando esos filtros y además, pues hombre, potencia también el comercio local y la integración, ¿no? De barrio al ser una comunidad que se cuidan entre ellas. Ujú. Oye, y al margen de la prevención que ya nos has hablado, aquí desde el punto de vista de la adaptación, hemos hablado de los refugios climáticos, pero también hay que adaptar los espacios públicos exteriores, ¿no? Al calor, ¿no? Estaba pensando en zonas bioclimáticas, en extender las sombras en parques, en hacer paseos o determinados trayectos con más sombras, ¿no? Esos pueden ser, o deben ser alguna de las medidas, ¿no? No solo, pero algunas de las Sí, medidas, ¿no? claro, los refugios son solo una pieza, ¿no? Que y ya digo que a corto plazo pueden funcionar, pero lo ideal es que todo el espacio se acabe transformando de forma, además, de esta crisis y podíamos salir con algo positivo, que son unas ciudades pues más seguras, más habitables, más saludables. Y para eso pues se tiene que trabajar también en estos espacios que en muchos casos también se están identificando como refugios climáticos, zonas verdes que por ejemplo no tienen bancos o suficiente sombra, o sea que ahí también hay Ujú. cosas que mejorar, pero sí, no centrarnos solo en pequeños núcleos que ya existen, sino que hay que crear toda una infraestructura como un sistema circulatorio verde, de frescor en las ciudades con distintos puntos, puede ser parques, puede ser una fachada, podemos tener pequeñas pérgolas de vegetación, es decir, hay muchas posibilidades para crear, digamos, esas vías verdes que generen auténticos pues, corredores de frescor, itinerarios confortables para que la gente se pueda desplazar por el espacio pues estando protegidos del calor. Ujú. Sí, sí, sí. Y está claro que con instalar fuentes de agua refrigeradas no es suficiente, que está bien, pero no es suficiente, ¿no?
Sí, claro, son medidas puntuales, pero que al final tienen que formar parte de un conjunto, ¿no? Que de forma estratégica también transforme, porque es importante también priorizar zonas, ¿no? Cuando estamos hablando de medidas de adaptación, precisamente porque los recursos suele ser una de las limitaciones, pues priorizar barrios donde hay mayores temperaturas, hay mayor población vulnerable, pues, o viviendas con peor calidad y por lo tanto la gente necesita más esos espacios en la zona pública. Es decir, también hay que hacer un mapeo previo de las Claro. necesidades para poder priorizar dónde empezamos a actuar, ¿no? Y luego hacer esas medidas de fuentes, de ir poniendo Claro. cobertura verde o incluso sombra artificial en algunos casos, ¿no? Pero hacer ese análisis previo. Claro, claro. Ese mapeo social y cruzar incluso recursos, ¿no? Porque ahí, pues, estaba pensando, ¿no? En las ciudades, los municipios, los ayuntamientos tienen estos servicios de teleasistencia para los más mayores, ¿no? Bueno, pues ahí hay una información, ¿no? Para saber dónde está un peligro, ¿no? Una de las personas más vulnerables, ¿no? O parte de las personas más vulnerables, ¿no? Ujú. Sí, claro, al final la adaptación es muy transversal y entonces tiene que haber también, por supuesto, la inclusión de medidas sociales y de todos los colectivos que trabajan también con personas también, por ejemplo, con discapacidad, que pueden tener también muchos problemas de movilidad o de poder desplazarse o de tener acceso a ciertas medidas. Entonces, hacer ese mapeo conjunto, por eso es importante también la participación a la hora de diseñar estas estrategias desde la red de refugios climáticos a estos otros elementos más amplios, precisamente por eso, porque tenemos que tener una visión conjunta Conjunta, y claro. todo eso no se puede ver solamente desde un despacho o desde un criterio puramente técnico, hay que considerar pues otros muchos factores. Claro, claro, es una adaptación integral de las ciudades, está claro, no, no, no. Ujú. Elvira Jiménez, responsable de adaptación al cambio climático de Greenpeace. Oye, que te agradezco mucho que hayas estado esta mañana con nosotros en Hoy por Hoy Alicante. Muchas gracias. Muchas gracias a nosotros. Adiós, Elvira. Adiós.